Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 22. Desgaste. Tirando de las cuerdas. Qué ridículo era de marioneta. ¿Y cómo soy ahora que soy un niño de verdad? Carlo Collodi. Naruto se quedó paralizado, incapaz de creer lo que oía. ¿Sasori? Imposible. Ni siquiera podía empezar a relacionar a este hombre corpulento y moreno con el joven pelirrojo de piel pálida de la entrada del libro de bingo, que colgaba con orgullo en su pared. Es cierto que esa imagen tenía décadas de antigüedad. Sasori no hacía cola para sesiones de fotos desde que se convirtió en ninja renegado, pero la gente no cambiaba de etnia así como así. La respuesta obvia era que se trataba de un impostor. Su mente finalmente ató cabos. Las nubes rojas le resultaban familiares por los informes dispersos que había recibido a través de su red de espionaje sobre una organización mercenaria de alto nivel que recientemente había empezado a ofrecer sus servicios a precios exorbitantes. Solo su impecable historial les permitía exigir tanto dinero. Fue una novedad cuando lo leyó, porque se suponía que el grupo estaba compuesto en su totalidad por ninjas renegados de clase S, de los cuales no podía haber más de una docena en todo el continente. Un grupo al que Sasori estaría más que capacitado. Sasori, el titiritero. ¿Cuántas veces había renunciado a enfrentarse directamente a su oponente para esconderse tras una fachada de madera? ¿Por qué su ídolo iba a ser diferente? Casi quería hacerle reír. Allí estaba Sasori, en carne y hueso, y todas esas preguntas que había querido hacerle de niño de repente eran inútiles. Estaba a punto de luchar contra el hombre al que había admirado desde que comprendió lo que significaba ser un shinobi. Más importante que eso, supuso, estaba a punto de pelear con un ninja nuclear de rango S increíblemente peligroso, usando la especialidad del hombre, con la que tenía décadas de experiencia más. Naruto sintió un hilillo de sudor frío correr por su nuca mientras ocultaba sus emociones, mirando a su alrededor en un vano intento de descubrir el escondite más probable del otro titiritero. Sin embargo, no estaba luchando contra Kankuro, y había innumerables lugares en el complejo donde un shinobi habilidoso podía esconderse mientras vigilaba la pelea. La única ventaja de Naruto residía en Arakune. Incluso con la explosión, no había perdido su conexión con ella. Estaba al otro lado del edificio, destrozada por la explosión, pero por lo que sentía, seguía operativa. Comenzó sin previo aviso. Dos de las marionetas semihumanas se lanzaron hacia adelante, deslizándose más rápido que cualquier serpiente. La tercera se zambulló, enterrándose en el suelo. Naruto solo podía usar los jutsus más básicos con sus marionetas, gracias a las propiedades conductoras de chakra de la resina con la que las trataba. Aún así, podía canalizar un poco de chakra terrestre a través de las cuerdas conectadas a las manos de Ramia, permitiéndole atravesar la tierra como si simplemente nadara. Le llevó demasiado tiempo aprender incluso eso, una de las pocas veces que maldijo su afinidad natural por la liberación del viento. Sasori, si Naruto tenía razón, su marioneta, observaba todo esto con desinterés. Apenas movió la cabeza para seguir a las dos marionetas que lo flanqueaban, y solo se dignó a moverse cuando una de ellas saltó hacia adelante, con los dedos separándose en sus largos cables prensiles. Naruto deseó tener la oportunidad de cambiar el veneno que cubría su superficie por algo más corrosivo, pero no esperaba enfrentarse a un titiritero hoy. Un descuido que corregiría rápidamente, si es que vivía tanto. Su marioneta se acercó a la de Sasori, y el ex ninja de Suna solo se movió cuando estuvieron a pocos centímetros de distancia. Algo plateado y veloz se interpuso abruptamente entre ellos. Una especie de cola larga y segmentada. Estaba compuesta de cuchillas flexibles que brillaban con veneno. Un icor púrpura de un tono que Naruto no reconoció de inmediato. Intentó colocar a Ramia en una mejor posición, pero Sasori fue simplemente más rápido. La cola giró de nuevo, moviéndose a velocidades que contradecían su corpulenta apariencia, y cortó las muñecas de Ramia. Sin perder el ritmo, la marioneta con forma de serpiente saltó hacia atrás, con un silencioso chasquido que indicaba que el pequeño contenedor había salido disparado de su muñeca, ahora abierta. Sasori la observó en pleno vuelo, usando su cola para apartarla, justo donde la segunda copia de Ramia intentaba sorprenderlo. Con rapidez, y sabiendo que su marioneta estaba prácticamente perdida en ese momento, Naruto hizo que la segunda Ramia abriera la sección de su cola, revelando la lluvia de kunai que la esperaba en su interior. El inocuo bote negro aterrizó de lleno en el compartimento erizado, detonando apenas un instante después.
La marioneta quedó completamente destruida, pero al menos resultó útil al dispersar un pequeño arsenal de kunais en todas direcciones. El movimiento poco convencional, o más probablemente, su disposición a sacrificar una marioneta con tanta facilidad, debió de pillar a Sasori desprevenido, pues reaccionó un segundo más tarde. La cuchilla de cola hizo un valiente esfuerzo por contener la embestida, pero eran demasiados para defenderse por completo. La capa estaba hecha jirones, revelando el extraño cuerpo rechoncho que se encontraba debajo. Parecía un hombre, agachado a 4 patas, solo que con una enorme máscara de oni de madera en la espalda, como una extraña parodia del caparazón de una tortuga. La cola afilada emergía de la boca de la máscara como la lengua más mortífera del mundo, y un extraño guantelete con cartuchos fijados constituía su mano izquierda. Por lo demás, Naruto no veía ningún arma evidente, aunque no estaba dispuesto a apostar todo a que lo que veía era todo lo que había. No hubo pausa para admirar la marioneta con atención. Los dedos de Naruto seguían danzando, dirigiendo a Ramia hacia atrás y obligando a su cola a levantarse. No perdió tiempo con la teatralidad, intensificando al máximo el chorro del cañón de agua. En el mismo instante en que disparó, la marioneta de Sasori giró, y el pañuelo se desprendió repentinamente para revelar una boca articulada, demasiado abierta para ser natural. Fue el turno de Naruto de enfrentarse a un muro de acero mientras la marioneta disparaba una lluvia de senbon tan rápido que parecían meros destellos en el aire. El chorro de agua concentrada lo atravesó, abriendo un profundo desgarro en la espalda de la marioneta, pero se desvió al ser golpeado repetidamente por los sordos golpes de senbon. No fue demasiado dañino, aunque Naruto tuvo que notar que los impactos parecían mucho más potentes que sus propios lanzadores de senbon. El verdadero problema surgió cuando, en un golpe de providencia verdaderamente abismal, un solo senbon se alojó justo en el tubo del cañón de agua. Ocurrió demasiado rápido como para evitarlo y, antes de que el rubio pudiera detener el chorro, el agua estancada brotó de la cola de Ramia en una espectacular fuente que oscureció la tierra circundante. Una vez más, Naruto no permitió que la destrucción de su marioneta fuera en vano, abriendo la boca de Ramia para disparar una rápida sucesión de pegotes adhesivos. El ángulo incómodo hizo que la mayoría fallara, pero al menos 2 dieron en el blanco, impactando en la pierna y el brazo izquierdos de la otra marioneta. Fuera lo que fuese ese extraño guantelete, Naruto no estaba ansioso por descubrir qué hacía y se alegró de verlo neutralizado. También eligió ese momento para finalmente usar su tercera copia de Ramia, haciéndola emerger del suelo justo debajo de la marioneta de Sasori. Al parecer, lo había estado anticipando, reteniendo su cola afilada para ello. Aún así, la repentina pérdida de 2 extremidades de la marioneta resultó en una posición demasiado inestable para orientar adecuadamente su ataque. En lugar de atravesar la marioneta de Naruto, la hoja rozó las escamas endurecidas de su cola. Aprovechando la breve ventaja, la última Ramia se acercó, aprovechando su largo cuerpo para envolver por completo la figura de Sasori y aplastarla. Con esta contracción, Ramia podía ejercer una presión de 2 toneladas, más que suficiente para aplastar un hueso. La marioneta de Sasori emitió un gruñido de advertencia. La cola afilada se alzó de nuevo, lista como la del mismo nombre de Sasori, y Naruto supo que tendría que darlo todo. Arakune cayó del cielo como un meteoro, lanzándose desde el costado del edificio donde Naruto la había mantenido secuestrada durante la mayor parte del combate. La obligó a extender completamente las piernas, formando una punta de lanza cónica entre las 8. Finalmente, entre la presión del cuerpo de Ramia, la pequeña debilidad provocada por el cañón de agua y el devastador ataque con el imponente peso de Arakune, la marioneta de Sasori no pudo más. El resistente caparazón de madera se rompió irremediablemente, perdido en la nube de polvo resultante del golpe de Arakune. Naruto inmediatamente retiró sus marionetas, temeroso de cualquier truco que Sasori pudiera haber preparado con los restos destrozados de su marioneta. Era lo que él habría hecho en su lugar. Lo admito, tu dominio de las cuerdas de chakra es realmente impresionante para tu edad, resonó la voz de Sasori, solo que esta vez no era profunda ni ronca, sino extrañamente juvenil. No me di cuenta de la marioneta que tenías escondida, o quizás fue mi propia arrogancia al creer que era imposible que una niña como tú pudiera controlar 4 marionetas a la vez. Un error que no repetiré. La mirada de Naruto no dejaba de moverse, ya fuera por la posición de Sasori o por el lugar de donde vendría su próxima marioneta. Si todas eran tan fuertes como la anterior, tenía derecho a preocuparse. Solo le quedaban unos pocos pergaminos de marionetas atados a su cuerpo. Se sorprendió entonces cuando sus ojos recorrieron la nube de polvo que caía y divisó una silueta solitaria entre los escombros.
Este intercambio está resultando fascinante, dijo Sasori, sonriendo con suficiencia al revelarse su rostro. ¿No crees? Imposible, murmuró Naruto, contemplando al hombre que había idolatrado durante tanto tiempo. Literalmente, la misma imagen. Sasori no se parecía simplemente a la foto de su libro de bingo, bien podría haberla tomado ayer. Era como si el hombre no hubiera envejecido en absoluto en las últimas 2 décadas, aún luciendo tan joven como ese pelirrojo de rostro fresco que colgaba en la pared de Naruto. Ya veo tu sorpresa, entonó el hombre con una mueca divertida. Lo que ves es el futuro que tú mismo podrías haber alcanzado algún día si no hubieras tenido la mala suerte de encontrarme aquí hoy. Los ojos del rubio no podían detener su frenética búsqueda mientras recorrían los rasgos de Sasori. Lo sabía. Supo al instante lo que estaba viendo. Las señales eran sutiles, pero no podía ignorarlas, sabiendo lo que sabía. La piel demasiado perfecta del hombre. Los ojos vidriosos sin estar húmedos. El cabello, teñido artificialmente para ocultar los sutiles indicios de daño. Había visto esos rasgos de cerca en Kin, ya que él mismo los había instalado. Había diferencias. Naruto había hecho todo lo posible para que Kin pareciera lo más alejado posible de un humano. Sasori había hecho lo contrario. ¿Qué te has hecho?, murmuró horrorizado. Sasori parecía genuinamente confundido por la reacción. Ah, entonces me reconoces por lo que soy. Eso tiene todo tipo de implicaciones interesantes, ¿verdad? Naruto inmediatamente se dio cuenta de lo que había dejado escapar sin querer y controló sus facciones, pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué perviertes tu cuerpo de esa manera?, gritó, reprimiendo su propia ansiedad con indignación. ¿Reparos morales?, preguntó Sasori, con el interés reemplazado por la perplejidad. Una restricción inusual para alguien de nuestra profesión. Me he perfeccionado, he protegido mi cuerpo de los estragos del tiempo. Joven, eterno, una obra de arte. Los labios de Naruto se crisparon. ¿Te has lisiado?, replicó sin pensar, viendo a Sasori fruncir el ceño. Te has estancado, incapaz de cambiar, de adaptarte. Has asumido tu propia perfección en un instante y has perdido la oportunidad de ver qué más podías hacer, qué otras alturas podías alcanzar. No sabes de lo que hablas, gruñó Sasori, desvaneciendo cualquier atisbo de diversión. Mi cuerpo es perfecto, capaz de ser transformado y reconstruido sin los riesgos ni perjuicios de la carne. La mente de Naruto estaba acelerada, tratando de reconciliar a este hombre lisiado y delirante con la imagen que había mantenido sacrosanta en su cabeza durante años. Pensé que tú, precisamente, lo entenderías. Pensé que seríamos iguales, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para su oponente. Fue ingenuo asumir eso de alguien que no conocía. Aún así, la revelación de que el único hombre en torno al cual había basado su vida, que había determinado su rumbo actual, no era lo que él creía. No hubo una punzada metafórica de dolor, ni un repentino desmoronamiento de toda su visión de la vida, pero dolió. Un dolor sordo que emanaba de su pecho. La perfección es la cresta de la ola, no puedes capturarla, solo deja que la experiencia te impulse a intentarlo de nuevo. Levantó la vista y se encontró con los ojos vidriosos y antinaturales de Sasori. Solo eres un anciano con miedo a la muerte. Y tú eres un niño, respondió el ninja de Nuke con frialdad, entrecerrando los ojos, demasiado acostumbrado a hablar sin que nadie te corrija como para saber cuándo has dicho demasiado. Sus rasgos se recompusieron, adoptando una máscara de fría indiferencia mientras buscaba en su túnica. Tenía la intención de alargar esto un poco más antes de concederte el honor de convertirte en una obra de arte como yo, un regalo para un compañero practicante. Sus rasgos se ensombrecieron al desenrollar el pergamino. Pero ahora siento que he perdido el tiempo. Odio que me lo hagan perder. Todo sucedió tan rápido. Naruto envió sus marionetas hacia adelante para evitar que Sasori abriera la suya, Ramie se lanzó hacia adelante como un resorte desenrollado, Arakune se giró para rociar al hombre con hilos de adhesivo líquido que se endurecerían como acero al contacto con su piel. En cambio, hubo una nube de humo y una ráfaga de algo atravesando el aire, y Naruto sintió que su conexión con Ramie se cortaba abruptamente. No solo se cortaba, Ramie misma estaba completamente destruida. Ni siquiera podía sentir un fragmento lo suficientemente grande como para sujetarlo con uno de sus hilos. Una profunda sensación de miedo, como no la había sentido desde el bosque de la muerte, cuando estuvo solo y sin sus marionetas por primera vez, le azotó la espalda. El humo se disipó y la marioneta de Sasori apareció, flotando junto al hombre como un guardaespaldas siniestro. Naruto sintió asco al reconocer el rostro.
De niño, se había sentido fascinado por todos los aspectos de la cultura de Suna, profundizando con alegría en su historia antes de profundizar en su investigación. El Sandaime Kazakage no había envejecido bien en las 2 décadas que había estado desaparecido. Me gustaría presentarlos a ambos, comenzó Sasori. Los hilos que conectaban sus dedos a la marioneta pulsaron una vez como si dijeran: no importa si puedes verlos, pero honestamente, me estoy cansando de esto. Creo que terminaré contigo rápidamente ahora, me ahorraré el problema más tarde. Naruto se tensó, sacó los 2 pergaminos que aún tenía en su cuerpo, una copia final de Ramia y un segundo Arakune, y se preparó. Si hay algo que puedo garantizar, dijo con una confianza que seguro no sentía, es que no dejaré que esto suceda rápido. Los dedos de Sasori se flexionaron y la enorme masa de limaduras de hierro, sostenida en alto por el poder usurpado del Kazekage, se movió amenazadoramente. Dudo. A pesar de su pequeña y testaruda fanfarronería, todo terminó en menos de 3 minutos. Mucho tiempo para una pelea entre ninjas, pero no para una pelea entre 2 shinobi de igual nivel. Sasori era simplemente mejor. Manejaba su marioneta con mayor rapidez y destreza, y el poder del Kazekage era inmenso. Aunque claramente deficiente comparado con lo que se suponía que era capaz, el rudimentario pero experto manejo del Hiton de Sasori era más que suficiente para las marionetas que Naruto aún tenía. Arakune fue aplastada primero, atrapada en una prisión de metal cada vez más pequeña de la que no tenía ninguna esperanza de escapar. Ramia perdió un brazo y luego una púa de metal le atravesó el pecho, expandiéndose rápidamente hasta el doble de su tamaño. Intentó usar el cañón de agua, pero este se estrelló sin causar daño contra una pared de limaduras metálicas que se había levantado apresuradamente. La otra Arakune fue la última en caer, aplastada bajo un amplio panel de metal, como la araña en la que se basaba. Desde allí, era inevitable que Naruto yaciera en el suelo, agarrándose la herida del brazo. Era una herida leve, una que de otro modo habría ignorado fácilmente. Sin embargo, los venenos de Sasori eran de otro nivel. Todo el lado derecho de su cuerpo ardía, como si lo hubieran sumergido en ácido. Tampoco experimentó un entumecimiento acogedor mientras el veneno destruía lentamente sus nervios. No, esta claramente estaba diseñada para ser sentida. A pesar de todo, no había podido siquiera rozar la capa del hombre. Es una mezcla bastante reciente, murmuró Sasori, mirándolo con frialdad. Solía ser una tontería pedirle a su oponente derribado que hiciera una reversión de último minuto. Sin embargo, el Kazekage seguía merodeando por encima de su hombro, y un simple movimiento de su dedo podría acabar con la vida de Naruto en un instante. Incluso si no lo estuviera, la mente de Naruto estaba demasiado consumida por el dolor como para siquiera pensar en intentar algo. Eres el primer oponente en sentirlo, pero no te preocupes, ha sido probado exhaustivamente. Tienes unas 4 horas, según mi cálculo, 4 horas de agonía en las que pensar. El hombre, aunque era discutible si aún podía llamarse así, chasqueó la lengua y se cubrió con la capa. Mi intención era elevarte, permitirte probar el arte perfecto y eterno. Esto bastará. Disfruta de tus últimas horas, Uzumaki Naruto. Ojalá tu cuerpo sirva de advertencia a quienes intentan aferrarse a algo que está fuera de sus posibilidades. Sin nada más que decir, el hombre se dio la vuelta y se alejó, a paso mesurado, casi pausado. Naruto seguía retorciéndose, aferrándose a una herida que era la menor de sus preocupaciones. Apenas oyó el breve discurso del hombre. Su mente corría demasiado rápido. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo de apartar el brazo de la herida y meter la mano en uno de sus muchos bolsillos. Sus dedos temblorosos buscaban a tientas donde los guardaba a través de la neblina de dolor. Finalmente, se cerraron sobre un pequeño frasco de líquido verdoso, destapándolo rápidamente y vertiéndolo en su boca. Le llevó un momento obligar a su garganta a tragar, y perdió una buena cantidad, deslizándose por su barbilla como un inválido. Pero funcionó. Jadeó agradecido mientras aspiraba una bocanada de aire ininterrumpido. Se giró de lado y contuvo la bilis. Si vomitaba ahora, se arriesgaba a vomitar el antídoto universal que acababa de ingerir. El ardor ardiente en sus venas se redujo a un latido tolerable. Doloroso, pero manejable. Sin embargo, era una medida provisional, como mucho. Ninguno de sus venenos se detendría con una medida tan pueril. Esperaba que el de Sasori no lo hiciera. Lo que sí le dio fue claridad, la claridad para comenzar a correr de regreso a Konoha tan rápido como su cuerpo, cada vez más insensible, podía. Hanabi dio un salto al abrirse la puerta de golpe, y Naruto casi se cae por el umbral con la prisa.
Tenía un aspecto terrible, demacrado en lugar de simplemente pálido, con la ropa descuidada y sucia tras una pelea. Las venas de su cuello se marcaban visiblemente, de un azul intenso contra la palidez enfermiza de su piel. Sus torpes movimientos denotaban cierta fiereza mientras se tambaleaba por el suelo, con las piernas a punto de rendirse en cualquier momento. Aún así, respirando con dificultad y luchando visiblemente por mantenerse despierto, rebuscó entre los reactivos de uno de sus estantes, prácticamente arrojándolos hacia el equipo de química de la cocina. Con las prisas, dejó la puerta abierta de par en par, dejando entrar una ligera brisa en la habitación, pero Hanabi apenas se dio cuenta, demasiado absorta por su captor, que parecía moribundo. Lo había visto envenenado antes, claro, se lo hacía a menudo. Pero nunca así, nunca de forma tan grave. Preparó una mezcla apresuradamente, vertiendo su propia sangre en ella. No le faltaba con la herida aún sangrante en su brazo. Fascinada, Hanabi observó cómo la mezcla burbujeaba, adquiriendo un color pálido y lechoso. Naruto maldijo y comenzó a mezclar otra tintura, con movimientos visiblemente más lentos y descuidados. Tiró algunas botellas de productos químicos al suelo con las prisas, sin siquiera darse cuenta. Repitió el proceso varias veces, cada mezcla adquiriendo un color diferente, cada vez más parecido en tono, hasta que finalmente las dos últimas adquirieron el mismo azul oscuro. Asintiendo para sí mismo y murmurando incoherencias en ese momento, Naruto casi tropieza al empezar a preparar una nueva solución. Parecía complicada. Hanabi apenas reconoció la mitad de los ingredientes que había mezclado. Aún así, el rubio se movió con toda la confianza que su cuerpo debilitado le permitió hasta que finalmente levantó un pequeño frasco de líquido amarillo pálido y lo colocó en una placa caliente. Se vio obligado a apoyarse en la encimera mientras esperaba a que la mezcla se calentara, con los músculos tensos incluso ante ese simple esfuerzo. Hanabi veía cómo cada músculo fallaba uno tras otro, contrayéndose lentamente desde sus extremidades. Era como ver morir a un hombre a cámara lenta, lo cual, comprendió con no poca curiosidad morbosa, era exactamente lo que estaba viendo. Naruto claramente había sido gravemente envenenado, quizás incluso mortalmente, y ella simplemente estaba allí de pie, como un ciervo que observa un kunai en vuelo. Incluso con ese pensamiento en mente, no podía moverse. Su cuerpo permaneció inmóvil, esperando a ver qué pasaba. Naruto apenas se aferraba a la encimera, observando el antídoto con desesperada anticipación mientras la mezcla se volvía translúcida. Solo cuando la mezcla se volvió transparente, extendió la mano para cogerlo, pero sus piernas se le resbalaron. Cayó al suelo, pero inmediatamente luchó por ponerse de pie, arañando la encimera, que no le ofrecía ningún apoyo. Seguía intentando alcanzar el antídoto, pero incluso sus dedos temblaban. No, graznó mientras su otro brazo cedía, obligándolo a girarse para sentarse, apoyado contra la encimera. Intentó moverse, pero sus extremidades habían desaparecido, reducidas a bultos temblorosos que bien podrían haber estado encadenados. Su vista se desenfocó, borrosa por el veneno o por sus propias lágrimas, no importaba. Su respiración se aceleró en extraños jadeos forzados que se aceleraban a medida que su cuerpo comenzaba a hiperventilar, privado de oxígeno a nivel celular. Hanabi finalmente se dio cuenta de lo que hacía y avanzó, solo para detenerse. ¿Qué le debía? Él era su captor y esta era su oportunidad. Podía sentirla ahora, la brisa constante que entraba por la puerta. Con las prisas, Naruto debió de haber olvidado cerrar alguna puerta al entrar. Tenía un camino directo hacia el exterior, aire fresco, libertad. Se giró solo para flotar indecisa, mirando de reojo al rubio catatónico. Su respiración entrecortada había alcanzado un punto álgido, comenzando a disminuir de nuevo a medida que sus órganos internos se debilitaban por la tensión. Cada subida y bajada de su pecho era más lenta que la anterior, cada una acercándolo un paso más al último. Aún así, ella se mantuvo firme. A pesar de todo, no quería que Naruto muriera. Él había sido inflexible durante su encarcelamiento, pero no había sido cruel. La había permitido entrenar, sabiendo perfectamente que eso debilitaría lentamente su posición. Es más, había mostrado interés en ella, en sus habilidades, en su crecimiento. Con una última mirada entre la puerta y Naruto suspiró, haciendo su elección. Naruto no habría pensado que la muerte fuera una resaca terrible. Aunque, considerando la vida que había llevado, supuso que era bastante insulsa. Le tomó casi un minuto, simplemente respirando, convencerse finalmente de que sí, seguía vivo, de alguna manera, y sí, tendría que lidiar con el dolor punzante detrás de sus ojos. Se quedó allí tendido un momento, tratando de recordar lo que había sucedido.
Recordó haber regresado a Konoha usando uno de los túneles Anbu que bordeaban la muralla para no perder tiempo dando explicaciones en la puerta. No se había atrevido a desmayarse al ver a otro ninja amigo, y se encomendó a los médicos del hospital. No por un veneno inventado por Sasori, precisamente. Había regresado a su edificio Y. Nada, su mente se quedó en blanco. ¿Había preparado un antídoto a tiempo? Claramente, debía haberlo hecho, pero no lo recordaba. Abrió los ojos, agradecido de que la habitación estuviera en penumbra, e intentó mirar a su alrededor. En cuanto movió la cabeza, el dolor punzante se convirtió en una punzada aguda que lo hizo jadear. Eso solo le recordó lo seca que estaba la garganta. Otro dolor más para añadir a la lista. Qué suerte que tenga buena vista, comentó Hanabi a su izquierda. Ya me costó bastante seguir lo que hiciste, sin mencionar los ingredientes. El rubio gimió y fragmentos de un análisis apresurado de su sangre en busca de numerosas toxinas diferentes pasaron por su cabeza. También tienes suerte de que me interesaran mucho tus libros de alta gama hace unas semanas, continuó. Así supe que los antídotos con extracto de hoja de senal deben administrarse constantemente durante varias horas. Hablando de eso. Naruto sintió algo apretado contra sus labios y, sin darse cuenta de que podía ser cualquier cosa, bebió. Si Hanabi hubiera querido matarlo, esta era la forma más absurda e indirecta que podía tomar. El líquido estaba frío y percibió un ligero sabor a cereza. ¿Era el veneno de Sasori una mezcla híbrida? Descubrió que solían ser un poco quisquillosos con las dosis. Un recuerdo fugaz de la noche anterior confirmó esa idea. No corriste, murmuró, girándose para mirarla cuando el dolor sordo en su cuerpo desapareció. Sí, bueno, algunos sí que tenemos moral, ¿sabes? No es que pudiera dejarte morir en el suelo. Soltó una risita corta, echando la cabeza hacia atrás. Deberías haberlo hecho. Habría sido lo típico de un shinobi. No, replicó la chica. Lo que un shinobi de Konoha haría sería traerte vivo para que respondas por todo lo que has hecho. Su cabeza se inclinó hacia un lado nuevamente y estaba feliz de haber recuperado el control suficiente para levantar una ceja perplejo. Tienes una visión muy ingenua del mundo. ¿Te lo había dicho ya? Solo cada 2 días, se quejó. Pero en serio, ¿por qué salvarme? Debes saber que, aunque estoy despierto, no te dejaré ir. Enfatizó el punto incorporándose. El dolor regresó, pero lo aplastó bajo una máscara de indiferencia, negándose a mostrar debilidad ahora que estaba consciente de nuevo. Si preparaba el antídoto correctamente, unas pocas dosis más serían suficientes para que volviera a la normalidad. Podría haber daños persistentes, pero tendría que ir paso a paso. Como dije, no podía dejarte morir así como así. Él simplemente la miró fijamente, y aún sabiendo que estaba más débil de lo que jamás lo había visto, ella se desvaneció bajo su mirada. Ya era casi un acto reflejo. Quizás solo tenía curiosidad, evadió con vehemencia, dándose la vuelta para ocultar que ni ella misma entendía del todo por qué había hecho lo que hizo. Quizás solo quería saber quién podría envenenarte. Él cedió después de unos segundos más y se giró hacia un lado para mirar la pared. Los Bakeneko que empujan el cubo a menudo pierden la cola. Ya no hay tratos para gatos comunes, ni más pensamientos que perseguir ratas, recitó distraídamente. ¿Qué? Parpadeó, dándose cuenta de lo que decía. Debía de estar inconsciente por el veneno para dejar escapar sus pensamientos con tanta facilidad. Un viejo proverbio que el Hokage me contó una vez. Se puso la máscara de nuevo, sonriéndole con suficiencia mientras se levantaba de la cama, asegurándose de no tambalearse al ponerse de pie. Probablemente lo hayas oído como la curiosidad mató al gato. Ella simplemente lo miró con esa mirada insolente que solo los niños pueden tener. Fue Sasori, admitió. En realidad no le costó nada, salvo quizás un poco de orgullo. Sentía que ya había perdido bastante hoy, así que un poco más no importaba. ¿El Sasori? Preguntó Hanabi, mirando la entrada del libro de bingo que aún estaba clavada en la pared. La página empezaba a amarillar por el paso del tiempo. Agradecido por el recordatorio, Naruto se acercó, moviendo los pies con cuidado para no tropezar, y arrancó la página de la pared. La miró una vez antes de arrugarla y tirarla hábilmente a una papelera cercana. Sí, ese Sasori. No dijo nada más mientras caminaba hacia la cocina. Necesitaba empezar a preparar su siguiente dosis de antídoto y también necesitaba aclarar sus ideas. De repente, tenía mucho que ordenar. Sobre su camino, sobre el hombre al que había considerado un ídolo, sobre la chica que había secuestrado y que acababa de salvarle la vida.
Mientras se aferraba a la encimera, reprimiendo un leve temblor en la mano, quiso gemir. ¿Cuándo se habían vuelto tan complicadas las cosas? Siguiente capítulo. Pesando el tejido.